Saludos y bienvenidos todos. En este día damos gracias al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Dios es uno y en esa fe debemos, allí debemos fortalecer nuestra fe, en que Él es uno, manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y gracias damos a Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana. En esta ocasión, para hablar de la muerte de Moisés y su cuerpo. Esto es muy interesante, pero también les quiero invitar a mirar algunos videos que han salido ya acerca de el, por qué Moisés no entró a la tierra prometida y otros videos que están muy relacionados con con todo lo que es Moisés y todo lo que toda esa historia tan maravillosa con el pueblo de Israel y todo lo que tiene que ver con el trato de Dios con Moisés, la zarza, todo esto. Entonces les invito para que puedan ver estos videos que son muy interesantes y también de mucha edificación. También, antes de entrar en el tema que les anuncié, quisiera llamar la atención sobre Judas, el libro de Judas 9. El libro de Judas 9 habla acerca de una lucha o una disputa del arcángel Miguel con el diablo por el cuerpo de Moisés, no con el cuerpo de Moisés. Esto fue una lucha o una disputa en el orden espiritual. Ahí no sucedió nada en el orden natural. De hecho, la escritura no es un libro natural, sino es un libro que todo se maneja en el espíritu. Y también nosotros debemos usar nuestra razón para mirar. La razón es importante en todo esto, el buen razonamiento. Entonces, esta disputa del arcángel Miguel con el diablo por el cuerpo de Moisés nos muestra la importancia de lo que la importancia del cuerpo de Moisés, todo lo relevante que era su cuerpo. Entonces, aquí es importante no entrar a hacer especulaciones o teorías, que la misma escritura nos advierte sobre esto, que no nos dejemos como llevar por vanas filosofías y huecas, así lo dice la escritura claramente. Entonces esto no es muy importante en esta mañana, en este día, para poder mirar todo esto que tiene que ver con Moisés, de irnos más bien que sea la escritura la que nos muestre. Es así como en el libro de Deuteronomio 32, 42, 48, 52 y 34, del 1 al 8, podemos ver todo lo que tiene que ver con la muerte de Moisés y su cuerpo. Pero en este día me voy a permitir a leer en Deuteronomio 34, del 1 al 8, y de ahí vamos a tomar algunos versículos muy interesantes e importantes. Dice así la escritura: subió Moisés de los campos en Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Gad hasta Dan, y todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y los hijos de Israel lloraron a Moisés
en los campos de Moab por 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Entonces, esta escritura nos va esta mañana y en este día a, a mostrar por qué fue tan importante y ese cuidado que Dios tuvo con todo lo que tuvo que ver con la muerte de Moisés y, y con su cuerpo. Nos va a, es la escritura la que en este momento nos va a llevar a discernir toda todo esto, para también cuando discernimos la verdad a través de la escritura, nuestra fe se fortalece. Entonces, ¿qué sucedió? Primeramente vamos a ver el versículo 5. Voy a puntualizar estos versículos 5, 6 y 7. Dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab. Fíjese que esta distinción que le hace Dios a Moisés es una distinción muy puntual. Murió Moisés, siervo de Jehová. En este tiempo es muy común y muy ligeramente se habla del siervo o de la sierva de Dios, y se toman estos títulos como muy ligeramente. Pero tenemos aquí en Moisés que era siervo de Jehová y que él tenía una investidura, la ley. En él estaba la ley de Moisés. Entonces él tenía esa y tiene esa investidura, la ley de Moisés. Entonces fíjense que era siervo de Jehová. También podemos mirar que en el versículo 6, que me voy a permitir leerlo, dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. Fíjense que fue el mismo Dios, el mismo Jehová. Dice que enterró a Moisés, o sea, enterró el cuerpo de Moisés. Por eso es tan importante de no dejarnos como llevar por tantas teorías, como ya dije, o tantas especulaciones, porque fue el mismo Dios que enterró a Moisés. O sea, era de tanta importancia, de tanta trascendencia, que el mismo Dios tuvo ese cuidado de enterrar el cuerpo de Moisés, y que la misma escritura dice que nadie conoce su sepultura hasta el día de hoy. O sea, nadie conoce la sepultura. Esto fue algo que estuvo en esa soberanía, en ese dominio, en esa potestad de Dios. Muy bien, entonces ya con estos dos aspectos tan interesantes, como es siervo de Jehová, que Dios mismo enterró su cuerpo, y ahora aquí hay algo que nos, que nos puede llevar al nuevo pacto, porque aquí estamos viendo el antiguo pacto. Todo esto sucede en el antiguo pacto. Pero fíjense lo que sucede en el versículo 7. Dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Esto es demasiado importante, demasiado. Fíjense, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Entonces, esto por eso fue un propósito de Dios, de la forma como él tuvo ese cuidado con la muerte de Moisés, con su cuerpo, porque esto sería trascendente. ¿En qué sentido? Que luego vemos en el nuevo pacto, hay tres evangelios que dan este testimonio, dan fe de esto, que son el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas, que es lo que conocemos como la transfiguración. En esa transfiguración podemos recordar que apareció Jesús, apareció Moisés y apareció Elías. Y Moisés estaba con un cuerpo ya glorificado en gloria. O sea, fue en esta transfiguración él fue transformado. Por eso es que la escritura dice que Moisés lo enterró Dios. O sea, si lo enterró, miren este lenguaje que usa, lo enterró. Lo enterró para luego desenterrarlo en el nuevo pacto. En el nuevo pacto él lo desentierra. Y es cuando Moisés aparece en la transfiguración.
Y de esto es muy interesante porque los tres evangelios dan testimonio. Y me voy a permitir leer el evangelio de Lucas en el capítulo 9, versículo 28. 9:28 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Fíjense lo importante que es esta. Por eso es que la escritura dice que la suma de tu palabra es verdad. Y que aquí vemos cómo todo ese proceso de la muerte de Moisés, de su cuerpo, todo el cuidado que tuvo Dios para que el cuerpo de Moisés no fuera profanado o no fuera objeto de idolatría o no fuera objeto de un culto al cuerpo de Moisés, a los huesos de Moisés, un ritual religioso. Dios mismo se encargó de tener este cuidado. Qué maravilloso esto, de verdad que es maravilloso, para que el creyente fortalezca su fe en esta verdad y no ande divagando como escuchando tantas especulaciones y tantas teorías, cuando la palabra en una forma sencilla, en una forma clara, en una forma muy, muy nítida, nos muestra qué fue lo que pasó con Moisés, con su muerte, con su cuerpo, y por qué el cuidado de Dios, que en esto sí he insistido y es muy importante. Ese cuidado de Dios, esa manera como Dios mismo lo enterró, ese cuidado como para que nadie conociera dónde estaba su cuerpo, como ya dije, para que no fuera objeto de profanación, de idolatría, de levantar un culto, un ritual. Entonces aquí los tres evangelios nos dan este testimonio. Yo le invito a leer estos evangelios y usted puede encontrar ahí y mirar, bueno, sí, aquí está esta verdad revelada de por qué Dios tuvo en ese propósito de Dios, de ese cuidado, era porque Dios es su omnipresencia. Recordemos que Dios es omnipresente, pero también en la presencia, en el anticipado conocimiento que Él tiene de todas las cosas. Dios sabía y conocía este momento, cuando Moisés sería su cuerpo, en esa transfiguración, su cuerpo sería transformado en gloria. Y que aquí es importante, ya para terminar, que fíjese que dice la escritura en Deuteronomio que sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. ¿De qué está hablando? De la ley. Que la ley de Moisés seguiría vigente, que la ley estaría ahí. Y mire que aquí aparece en la transfiguración, aparece la ley, porque cuando Moisés aparece ahí, aparece la ley, vigorosa, y porque nunca perdió su vigor. Esos detalles no podemos pasarlo por alto, porque esos detalles tienen una enseñanza maravillosa y en este caso lo está mostrando. Entonces, de verdad que espero que nos vayamos nutriendo con esta palabra y que vayamos descubriendo toda esa verdad que la escritura tiene para nosotros. El mismo Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces vamos a seguir en esta tarea de seguir, de volver a las escrituras, de seguirlas escudriñando y que nuestra fe se fortalezca en esta verdad. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. De verdad que gracias a Dios porque puedo estar aquí, y nos vemos en otra oportunidad y hablaremos. Hay tanto muchísimos temas que traer, muy importantes y de mucha bendición. Y espero traer otros temas interesantísimos que tienen que ver mucho con la doctrina, de la doctrina que nos fortalece, que nos llena, que nos puede dar esa tranquilidad de no andar como divagando, buscando dónde está la verdad. La verdad está aquí en la palabra, la verdad la tiene Dios mismo, y la verdad nosotros puede llegar a nosotros si estamos allí
orando, si estamos allí buscando cada día esa presencia de Dios y que el Espíritu Santo nos guíe. Así que nos vemos en otra oportunidad y como ya les dije, hay mucho, mucho, mucho por estudiar y mucho, mucho por traer de verdad y que será muy edificante. Así que Dios nos ayude a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.